entiendo que estos parámetros también se los dan a ustedes como base de su concurso, del relleno que van a utilizar. Los parámetros del relleno de fundación, que bueno, para efectos del análisis interno no lo vamos a usar, pero sirven para hacer el resto de verificaciones que sí les comenté, ¿no? O sea, la capacidad para hacer las verificaciones externas que comentamos aquí, para ver el deslizamiento, la capacidad portante, básicamente. ¿Ok? La sobrecarga, que como les dije, vamos a considerar una altura de suelo equivalente de 60 centímetros, tal como nos recomienda la Federal Highway, y tenemos estos datos de refuerzo. Es decir, para nuestro diseño vamos a utilizar tres tipos, o vamos a tener como opción tres tipos de refuerzo tipo cinta, que van a tener resistencia. El refuerzo 1 va a tener una resistencia última de 37, el refuerzo 2 va a tener una resistencia de 50 y el refuerzo 3, tipo 3 digamos, va a tener una resistencia de 65. Los factores de reducción utilizables para cada uno de estos tipos de refuerzos son los que vienen, ¿no? Esos son los factores de reducción, y como un dato adicional es el ancho del refuerzo, que viene indicado que es 5 centímetros. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se empieza el diseño de estos muros? Paso 1, tenemos que definir las cargas actuales, ¿no? Es decir, debemos definir las cargas no factorizadas como fuerzas gravitacionales o reales que actúan sobre el muro antes de aplicar los coeficientes de maduración o de incremento de carga, ¿no? Según lo que nos indica el RPD, que puede ser 1.35, 1.50, etc. Estas cargas provienen básicamente de dos fuentes, que son el peso propio del suelo reforzado, es decir, por presiones de tierra, o sobrecargas ubicadas sobre la zona reforzada, o digamos la corona del muro, como pueden ser plásticos, rellenos adyacentes o estructuras cercanas. ¿Ok? Una vez definidas las cargas que van a actuar sobre nuestro muro, debemos identificar, y este es un paso muy importante, el tipo de refuerzo a utilizar en el diseño. ¿Por qué? Porque el tipo de refuerzo que vamos a utilizar en nuestro diseño va a definir la superficie de falla que vamos a utilizar, lo vamos a tener en consideración. Y también va a definir la relación entre este K sub R y este K sub K. Este K sub K es el K sub K de Renki, que seguramente ya conocen, igual que lo tenemos abajo. Y este K sub R es una especie de corrección que se le realiza a este coeficiente para corregir el efecto que se genera en los refuerzos. ¿Ok? Igual lo voy a explicar en un momento, pero ok. Vamos por el principio, que es identificar el tipo de refuerzo. Ok, la última sesión conversamos de que había dos tipos de refuerzos, por decirlo de alguna forma. Refuerzos de tipo extensible o refuerzos de tipo inextensible. Básicamente, ¿qué caracterizaba los refuerzos extensibles? Era que para alcanzar su T último, por así decirlo, en laboratorio, necesitaban elongarse, estirarse para llegar a esta fuerza. ¿Ok? Es decir, presentan una alta deformación. ¿Ok? Se puede deformar antes de llegar a su punto de falla. En cambio, un refuerzo inextensible es un refuerzo que soporta grandes cargas, pero no presenta grandes deformaciones antes de fallar. No sé si el concepto les queda más o menos claro. ¿Okay? Ahora, con estos dos conceptos, entiendo de que ustedes van a utilizar estas cintas de papel craft. O sea, ustedes tendrían que distinguir si el refuerzo que van a utilizar cumple con las características de ser un refuerzo extensible o es un refuerzo inextensible. Eso queda igual a su criterio, pero ya saben más o menos qué es lo que nos distingue. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, cuando tenemos un refuerzo de tipo extensible, la superficie de falla, o la potencial superficie de falla, como mencionan aquí, viene dada por esta línea de aquí, esta línea inclinada, que está dada básicamente por 45 más el ángulo de fricción de nuestro relleno estructural dividido entre 2. ¿Okay? Es una línea constante que va de pie hacia la parte superior. Pero si tenemos o estamos considerando un refuerzo de tipo extensible, lo que hacemos es trazar una línea paralela a la fachada a una distancia de 0.3 la altura total del muro, y a partir de ahí, desde la mitad de nuestro muro, trazar una línea, unir con una línea
Este es para los refuerzos inextensibles, cómo se define la zona activa, por así decirlo, y la zona resistente. Por aquí la zona activa y la zona resistente. Igual no sé si se nota bien en el gráfico, pero este de aquí es el famoso LA, que es la longitud activa del refuerzo, y la longitud de empotramiento. LA, longitud activa, LE, longitud de empotramiento. Ahora, otro dato bastante, otro dato de estas imágenes que puedo comentarles, porque la longitud activa se calcula de forma geométrica. Es decir, la longitud activa va a ser igual a la distancia que haya, digamos, de la cara a mi línea de rayo. ¿Ok? Esta es la forma como calculamos la longitud activa. ¿Ok? La longitud de empotramiento no es tanto así, sino que tiene que sigue ya algunos criterios de diseño que les voy a comentar más adelante, pero esto de aquí ya no es tan geométrico que digamos. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Asumo que está claro. Ya, no pasa nada. Igual no tengan, levantan la mano y paramos si tienen alguna consulta. Muy bien, entonces con esto lo que hemos hecho, hemos definido el primer paso, es identificar nuestro tipo de refuerzo, y con ello hemos definido la superficie falla, y lo siguiente es definir esta relación KR. ¿Qué nos dice? Esto de aquí son estudios de laboratorio de caso, y nos dice que, por ejemplo, la relación caso R, caso A, para refuerzos sintéticos es de 1. En pocas palabras, casus A es igual a casus R. No hay ninguna modificación. ¿Ok? Pero para refuerzos del tipo metal strips, correas o cintas metálicas que pueden considerarse refuerzos inextensibles, por si acaso, metal bars, o brillas metálicas, etc. Estas son las relaciones del casus R y casus A. ¿Qué nos dice? Que hasta la parte de la corona o la parte superior del muro, esta relación es de 1, bueno, puede ser, es 1.7 para los metal strips, o sea, las cintas metálicas, refuerzos inextensibles, y 2.5 para las metal bars, brillas, etc. Y esto de aquí, esta relación, va disminuyendo en función a la profundidad. Es decir, aquí está marcado 20 pies, y a partir de los 20 pies esta relación decrece hasta que se hace constante e igual a 1.2. Es decir, a partir de los 6 metros la relación KR entre el casus A es constante y es igual a 1.2. ¿Ok? Bueno, aquí la relación casus A proviene de muros instrumentados y nos permite ajustar el modelo teórico de ranking a la realidad del suelo reforzado. Muros con refuerzos metálicos sensibles, esta relación disminuye con la profundidad. En muros geosintéticos se mantiene casi constante y así se determina de forma precisa la presión interna y por tanto la presión máxima que debe resistir cada superficie. Okay. Entonces, esto de aquí está claro entonces, ¿cierto? Bien. Ok, el siguiente paso, o el paso 3, es establecer la separación vertical entre capas de refuerzo. Ya les comenté un poquito qué cosa es el espaciamiento vertical. Es pues, básicamente definir la separación vertical y la densidad de refuerzo a lo largo de la altura del muro. Y esto es clave porque el muro suele requerir mayor refuerzo en la base por mayores tensiones. Ya se imaginarán que a mayor profundidad soportan mayor carga de tierra, por así decirlo, y menor refuerzo en la parte superior donde las secciones son menores. Y para optimizar, esto lo he resaltado porque entiendo que esto es importantísimo para el concurso, puede variarse la densidad del refuerzo con la profundidad en lugar de mantener el mismo espacio o tipo de refuerzo en toda la altura. Ok, y vuelvo aquí. Para casos prácticos, por ejemplo, diseños de muros de suelo reforzado reales, por así decirlo, se suele mantener un espaciamiento vertical constante. ¿Ok? Pero esto no quiere decir de que estos espaciamientos no puedan variar. Es decir, para casos de su concurso, estos valores ustedes pueden ajustarlos para que, por así decirlo, la tensión en su refuerzo sea
la más idónea con respecto a lo que puede soportar su capa de refuerzo. Igual eso te lo voy a mostrar en la hojita de cálculo que he preparado para mostrarles, pero vamos a ver el efecto de esta separación vertical, que como les dije, no necesariamente tiene que ser constante. En la vida real sí, pero para casos de su concurso es una variable que ustedes van a tener que iterar para obtener el diseño más óptimo. Cálculo del esfuerzo horizontal, que es la tensión dentro del suelo reforzado, se calcula combinado con la presión interna debido al peso del suelo y el efecto de la sobrecarga. Esta tensión representa la carga que debe resistir cada capa de refuerzo y es fundamental para definir su resistencia y espaciamiento. Básicamente el esfuerzo horizontal es el esfuerzo vertical multiplicado por este caso R, que ya vimos cómo más o menos lo hallamos en nuestro gráfico, y el efecto de la sobrecarga. ¿Ok? Esta es la tensión vertical factorizada, es decir, mayorada. Básicamente esta de aquí es nuestro gamma por H, ¿ok? La tensión vertical, pero multiplicada por el factor de resistencia indicado según esta tabla. Incremento adicional, este es el incremento debido a la sobrecarga, ¿ok? Entonces, básicamente, cómo calculamos el esfuerzo horizontal en cada capa de muro, ¿ok? El cálculo de la tensión máxima, básicamente, el objetivo es determinar la fuerza máxima que debe resistir el refuerzo a partir del esfuerzo horizontal calculado anteriormente y el espaciamiento vertical, ¿ok? Es básicamente la multiplicación del esfuerzo que encontramos hace un momento por la separación vertical. Y esta fuerza Tmax será la base para dimensionar el refuerzo, por ejemplo, determinar cuántas barras o tiras sintéticos se requieren. ¿Ok? Para el ejemplo que yo voy a utilizar, estoy considerando que mis refuerzos son tipo tiras, muy similares a las que ustedes van a utilizar en su concurso. Así que para conocer la tensión máxima por tira, lo que hago es multiplicar esta tensión máxima que he encontrado, que esta tensión máxima que es como la tensión que se tiene en una franja a determinado nivel, la multiplico por el espaciamiento horizontal de refuerzos, que es refuerzo. Y al multiplicar esto de aquí por este espaciamiento horizontal, lo que hago es de alguna forma multiplicar el espaciamiento vertical por vamos a ver vamos a ver una vista total y digamos que he colocado un refuerzo tipo cinta. Esto de acá sigue siendo mi espaciamiento vertical y esto de aquí es mi espaciamiento horizontal. Ok, que es igual al espaciamiento horizontal. O sea, es numéricamente igual. ¿Ok? Entonces, al multiplicar esa tensión o ese esfuerzo máximo por ese H, que es el espaciamiento horizontal, por ese B, que es el espaciamiento vertical, lo que estoy básicamente encontrando es como el área tributaria, ¿no? O sea, qué tensión tiene que recibir ese refuerzo. ¿Ok? Bien. Resistencia efectiva del refuerzo. Lo que conversamos creo al inicio. La resistencia nominal del refuerzo va a ser esta resistencia última dividida entre los factores de reducción. Ya les dije que estos factores de reducción vienen indicados por el fabricante, y igual para el método, para los temas de ejemplo, también lo colocamos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos o no tenemos este factor de estos factores de reducción? La Federal Highway nos recomienda que cuando no exista estos valores, puede utilizarse un factor
pero se utiliza para casos cuando no hay información al respecto. Igual, bueno, no creería que el papel craft viene con factores de así que por ahí les tocará quizás a subir alguno para su diseño. Uno que crea que pueda ser relativamente conservador, pero no tanto porque la idea tampoco es sobrediseñar el grupo. Y bueno, la resistencia efectiva del refuerzo viene dada por el valor que tenemos aquí, que es el de último por dividido entre los factores de reducción, y multiplicado por phi, que es un factor de resistencia que introduce la seguridad en el diseño. Por ejemplo, si estamos hablando de un diseño, o bueno, vamos a verificar la resistencia efectiva del refuerzo por tensión, pues este factor de phi vale 0.65, y si es que vamos, por ejemplo, a hacer una verificación por pull-out, este factor vale 0.90. Ok, aquí bueno, estamos introduciendo estos factores de ese es el factor de reducción que indica Ashton según la filosofía IRFD. Ok, verificación de la tensión, que es básicamente verificar que mi tensión máxima sea menor a mi tensión resistente. Es una verificación simple. Es decir, yo calculo la tensión máxima que debe resistir cada tira y la comparo con la resistencia real, por así decirlo, ya minorada de mi tira, de mi refuerzo. Si es que esta resistencia de mi tira o de mi refuerzo reducida es menor a la resistencia calculada, pues el diseño está ok. Verificación de resistencia calculada. El propósito es asegurar que los refuerzos queden anclados lo suficiente dentro de la zona resistente, es decir, esta es la longitud que queda dentro de la zona fuera de la cuña activa, por así decirlo, es decir, más allá de la superficie potencial falla, y cada capa de refuerzo debe tener una longitud de empotramiento efectiva, LE, capaz de desarrollar fricción o adherencia necesaria con el suelo para no ser extraída cuando actúe la tensión máxima. ¿Ok? Bueno, esta longitud se calcula con esta expresión, para el cual vamos a utilizar este T máximo que vemos anteriormente, de aquí, dividido entre phi, que es un factor de reducción, de H, como en el caso estamos evaluando pull-out, este factor vale 0.9, F', que es un factor de resistencia al pull-out, que nos indica para tiras de acero, refuerzos inextensibles, la variación de este F' va a ser igual a 1.2 más el logaritmo del coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad del hielo debe ser siempre mayor o igual a 4. Esta es también una característica que nos da la Federal Highway para el terreno, para el reino regular. Y a partir de los 6 metros, este F' es una constante igual a la tangente del ángulo de sección del relleno. Es decir, si hacemos una analogía con un gráfico que vimos antes, que va a ser un 4, el valor de este F' es 1 de 0 a 6 metros, y a partir de los 6 metros hacia abajo es un valor constante. Si hacemos algo de memoria, esto se asimila muchísimo a lo que encontramos aquí. Es decir, digamos de forma gráfica, no necesariamente a nivel de valores, pero de forma gráfica, la variación de ese F' va a ser esta de aquí. Empieza con un valor, disminuye, a partir de los 6 metros se mantiene constante. ¿Ok? Y bueno, para refuerzos geosintéticos, es decir, extensibles, este valor de este F' es una línea y está dada por los 2/3 de la tangente del ángulo de fricción del relleno estructural. El alfa, que es el factor de corrección por escala, que para caso de tiras metálicas es igual a 1, igual lo muestro creo en la hoja de demostrar, pero este alfa es 1 para refuerzos de tipo metálicos, tiras metálicas, refuerzos inextensibles. El esfuerzo vertical nominal sin mayorar, es decir, sin afectar por los factores de amplificación de Ashton. ¿Y esto por qué?
Porque básicamente, es decir, porque si yo amplifico este valor es menor. Y la idea es de que sea el más conservador posible. ¿Ok? C, que es el factor geométrico, que nos indica que es igual a 2 para refuerzos en forma de tira o de malla. Básicamente, esto de aquí se puede relacionar con o ese valor a 2 a las superficies de contacto que tiene el refuerzo con el terreno. Es decir, tiene por un lado contacto terreno por la parte superior y contacto por la parte inferior. Ahí está donde sale ese C igual a 2. ¿Ok? Y bueno, el ratio de cobertura, razón de cobertura, que ya vimos que es la relación que hay entre el ancho del refuerzo y su espaciamiento horizontal. ¿Ok? Listo. Luego de esto ya viene el ejemplo práctico que es la hojita de cálculo. Ahora, no sé si quizás podríamos hacer una pausa aquí y ya venimos a ver el ejemplo práctico de una hoja de cálculo para que sepan cómo se usa. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o ya cuando vean la parte de